Cuando se filtró el vídeo, todo el mundo pensó que era un escándalo. Un hombre poderoso susurrando a una camarera de 19 años. Las palabras captadas por la cámara eran condenatorias en su brevedad. Demasiado grande, siéntate encima y hazlo. El clip duraba 20 segundos, era granuloso y tembloroso, y estaba filmado a través de una puerta entreabierta. En una hora, se había extendido como la pólvora por todas las plataformas. TikTok, Twitter, Reddit, todos los sitios de chismes que se alimentaban de la humillación y la indignación. El pie de foto decía, hombre poderoso captado en video. A las 7 de la mañana, Nueva York se despertó con dos hashtags en tendencia. Too Big Challenge y Santoro Scandal. Los presentadores de noticias lo calificaron como la mayor sorpresa del año. Dominic Santoro, la figura solitaria que controlaba la mitad de las operaciones de seguridad privada de la ciudad, el hombre cuyo nombre se susurraba tanto en las salas de juntas como en los callejones, era ahora la persona más expuesta del planeta. Los periodistas acamparon frente a las puertas de hierro de su finca en los Hamptons. Los inversores, al menos los legítimos, exigieron declaraciones. Los abogados se apresuraron a controlar los daños. Y en algún lugar, en el ojo del huracán, se encontraba Sofía Ramírez, la criada del video, la chica cuyo rostro los tabloides enfocaban como si fuera una presa. Al mediodía, los paparazzi habían encontrado su apartamento en Queens. La siguieron hasta la estación de metro, disparando sus cámaras como si la fama fuera un delito que ella hubiera cometido. Algunos le gritaban preguntas que cortaban como cristales. ¿Es cierto que te pagó millones? ¿Lo amas? ¿Te amenazó? Su teléfono se inundó de mensajes, mitad amenazas, mitad compasión. Una prima con la que no había hablado en años le envió un mensaje de texto. Felicidades, niña rica. Otro mensaje anónimo la llamaba cosas que no podía repetir en voz alta. Sofía se encerró en su pequeño cuarto de baño, temblando, viendo cómo su propio reflejo se difuminaba entre las lágrimas mientras su nombre aparecía en las pantallas de televisión de todo el país. Afuera la gente discutía sobre su dignidad como si fuera propiedad pública, algo que cualquiera podía reclamar y analizar. Al mismo tiempo, en la mansión de piedra con vistas al Atlántico, Dominic estaba sentado en su sala de rehabilitación, con el teléfono iluminado por notificaciones que desearía poder borrar de la existencia. La misma sala donde se había grabado el video. Luminosa, estéril, con un ligero olor a antiséptico y cuero. La misma sala donde había estado aprendiendo a volver a ponerse de pie tras el atentado que le había dejado parcialmente paralizado. Su rostro estaba pálido bajo la fría luz fluorescente, con la mandíbula apretada por la incredulidad. El susurro que se había vuelto viral nunca había estado destinado al mundo. Había sido destinado al coraje, a la supervivencia, al humor absurdo que dos personas compartían cuando la vida se volvía demasiado pesada de soportar. Sin embargo, Internet ya había juzgado. Su teléfono volvió a vibrar. Rocco, su mano derecha durante 15 años, estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Los abogados están llamando, jefe. Quieren una declaración ahora mismo. Dominic no levantó la vista. Diles que esperen. Dicen que toda la operación podría colapsar si esto empeora. Entonces que se hunda, dijo Dominic en voz baja, con ese tono particular que hacía dudar incluso a los hombres más leales. Se quedó mirando la imagen congelada en su tableta, el rostro de ella cerca del suyo, la mano de él apoyada en la barra de rehabilitación, ambos atrapados en un momento que el mundo había convertido en algo horrible. Internet veía pecado. Él veía supervivencia. Entonces, un titular de última hora apareció en la televisión montada en la pared. Investigación en curso. Antiguos empleados hablan. Los testimonios falsos llenaban la pantalla. Gente que afirmaba haberlo visto manipular al personal, exigir obediencia, usar su poder para intimidar. El equipo legal de su empresa le rogó que emitiera una declaración culpándola a ella, que lo calificara de manipulación, que la pintara como oportunista. Dominic se negó. Su silencio se interpretó como culpa. Mientras tanto,
El mundo online convirtió a Sofía en un meme. Los adolescentes se burlaban de su cuerpo, copiando su postura en videos, utilizando filtros para exagerar sus curvas. La tendencia más cruel se llamaba Sit on It Challenge, desafío siéntate encima, en la que los influencers imitaban la frase con risas, convirtiendo su dolor en entretenimiento. La agencia de Sofía la despidió esa misma tarde, alegando riesgo para la marca. A medianoche estaba desempleada, avergonzada públicamente y aterrorizada de salir de su apartamento. Su hermano menor llamó suavemente a la puerta de su dormitorio. Sofía, ¿por qué dicen cosas malas de ti? Ella apoyó la frente contra la puerta, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Es que no saben la verdad, mijo. Las cámaras destellaban fuera de su ventana, buscando más dolor que retransmitir. Y dentro de la mansión de piedra, Dominic Santoro abrió su ordenador portátil para escribir una declaración, pero no le salían las palabras. En cambio, recordó cómo había empezado todo 3 meses antes, el día en que ella entró en su vida con una fregona, una sonrisa nerviosa y un valor demasiado puro para el mundo en el que él vivía. Cerró el portátil, se recostó en la fría silla de cuero y se susurró a sí mismo. Quizás el mundo no merece saber lo que realmente pasó. Luego miró a la cámara de seguridad en la esquina, la misma que los había traicionado, y dijo en voz baja, con el peso de una promesa en su voz, pero yo lo contaré de todos modos. La escena se congeló allí, bañada por la tenue luz ámbar de la lámpara de escritorio. Su reflejo se fracturó a través de la ventana oscura. Sus ojos no mostraban ira, sino algo más pesado. Tristeza, tal vez, o la furia silenciosa de un hombre que había sobrevivido a peores traiciones y se negaba a quebrarse. Luego, la imagen se desvaneció, reemplazada por un texto en la pantalla. 3 meses antes de que el mundo lo llamara depredador, antes de que ella se convirtiera en un símbolo de vergüenza, antes de que Internet tomara su historia y la quemara por entretenimiento. Solo había un hombre que aprendía a caminar de nuevo y una chica que se negaba a reírse de su dolor. Así fue como realmente comenzó todo. La luz de la mañana en los Hamptons era despiadada y blanca, atravesando las pesadas cortinas de la finca costera de Dominic Santoro como un juicio que atraviesa la piedra. Durante 3 años había evitado esa luz, viviendo detrás de ventanas tintadas y el silencioso zumbido de los sistemas de seguridad que vigilaban cada respiración, cada movimiento, cada amenaza. El mundo lo llamaba el jefe fantasma porque nadie lo había visto en público desde el incidente. La noche en que su coche se salió de la carretera, en lo que todos creyeron que fue un accidente. Pero él sabía que era un atentado contra su vida, una maniobra calculada por sus rivales, que pensaban que podrían hacerse con su imperio si lo eliminaban de la junta directiva. Su supervivencia fue un milagro, pero tuvo un precio brutal. Los cirujanos le habían reconstruido la columna vertebral con varillas de titanio, huesos fusionados que nunca volverían a doblarse de la misma manera. Sin embargo, no pudieron restaurar lo que había perdido en su interior, la sensación de estar completo, de ser invencible. Cada movimiento le dolía, cada sonido le recordaba el chirrido del metal y el olor a gasolina. En silencio, dirigía sus operaciones a través de llamadas encriptadas e intermediarios de confianza. El dinero seguía obedeciéndole. El miedo seguía protegiéndole. Pero su propio cuerpo no. Pasaba las mañanas con fisioterapeutas que iban y venían, sin durar nunca más de una semana. Susurraban sobre su temperamento, su rechazo a que le tocaran, su fría precisión que incomodaba incluso a los profesionales médicos. Los despidió a todos sin dar explicaciones. La última se había marchado llorando hacía 2 días, murmurando que aquel hombre ya no tenía alma. Dominic no las había contradicho. No estaba seguro de que se equivocara. Su único compañero constante era Rocco, la sombra silenciosa que había estado a su lado desde que eran adolescentes y se dedicaban al juego ilegal en Brooklyn. Rocco entendía la lealtad de una manera que la mayoría de los hombres no entendían. No era ciega, sino ganada. También sabía cuándo hablar y cuándo limitarse a vigilar.
La finca en sí reflejaba el mundo de Dominic, muros de piedra lo suficientemente gruesos como para amortiguar los secretos, paneles de madera oscura que absorbían la luz y suelos que crujían solo cuando él quería. No había torres de cristal, no había esterilidad moderna, solo la fuerza del viejo mundo envuelta en sombras. El negocio que había creado Santoro Security prosperaba sobre el papel. Seguridad privada, servicios de guardaespaldas, consultoría para empresas que necesitaban que los problemas desaparecieran discretamente. Sobre el papel era legítimo. Bajo la superficie era un imperio que los hombres temían cruzar. Sin embargo, Dominic Santoro, el hombre que podía hacer desaparecer las amenazas con una llamada telefónica, no podía garantizar su propia paz. Cuando Rocco trajo una carpeta con nuevas solicitudes de personal una mañana gris, Dominic apenas levantó la vista de su café. Te dije que no quería más personal interno. La voz de Rocco era tranquila, mesurada. Jefe, necesitamos a alguien para la limpieza básica. La finca se está cayendo a pedazos. Incluso los fantasmas necesitan mantenimiento. Dominic apretó la mandíbula. Está bien, elige a quien quieras, pero sin preguntas, sin entrevistas, sin nadie que te mire como si estuvieras roto, concluyó Rocco en voz baja. Dominic levantó la vista con mirada aguda, pero no dijo nada, porque Rocco tenía razón. A la mañana siguiente, apareció una chica, Sofía Ramírez, 19 años, 1,75 m, con suavemente cabello oscuro recogido en un moño desordenado y un uniforme que le quedaba incómodo, como si lo hubiera tomado prestado de la vida de otra persona. Se presentó con una sonrisa nerviosa, de pie en el vestíbulo de mármol, como alguien que hubiera entrado en el castillo equivocado. Buenos días, señor Santoro. Soy de Ocean Clean Services. Seré silenciosa, lo prometo. Dominic la miró una vez desde su silla de ruedas, con una expresión indescifrable. Notó que ella no se inmutó al verlo, que no dejó que sus ojos se detuvieran en el aparato ortopédico metálico visible bajo su camisa. Te encargarás del ala este, dijo con tono seco. No toques nada que parezca caro. Ella echó un vistazo a los óleos, los muebles antiguos y las alfombras persas. Eso no deja casi nada, murmuró entre dientes. Pero él la oyó, y algo en su pecho, algo que creía muerto, casi se echó a reír. Casi. Durante días apenas hablaron. Ella limpiaba, moviéndose por las amplias habitaciones con cuidadosa eficiencia, tarareando suavemente para sí misma. Era un sonido que llenaba la estéril mansión con algo imprevisto, algo humano. Dominic lo ignoró al principio. Luego se encontró escuchando a través de las paredes, como un ciego escucha en busca de pruebas de vida. Ella no le hacía preguntas. No lo miraba fijamente. No sentía lástima. Simplemente trabajaba. Una tarde, oyó un estruendo en la sala de rehabilitación y se movió más rápido de lo que lo había hecho en meses, desplazándose por el pasillo con repentina urgencia. Sofía estaba arrodillada junto a las barras de terapia, con papeles esparcidos por todas partes, y le temblaban las manos mientras intentaba recogerlos. Lo siento mucho, soltó sin levantar la vista. Estaba intentando limpiar los espejos. No vi el equipo. Yo... Para, dijo Dominic, con voz baja pero no severa. Ella se quedó paralizada y finalmente lo miró a los ojos. Los suyos estaban muy abiertos, enrojecidos por la vergüenza. Él la miró a la cara y luego a las muletas caídas a su lado. La mayoría de la gente se estremecía al ver su equipo o fingía no darse cuenta. Ella no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó de pie. Le ayudó a recoger los papeles y dijo en voz baja: Todo el mundo se cae, señor Santoro. Por eso hay suelos. Esas palabras lo desarmaron más que cualquier muestra de compasión. Después de que ella se marchara, se quedó sentado mirando al espejo, sin ver a un hombre temido o lisiado, sino a alguien a quien acababan de tratar como si fuera una persona normal. Esa noche no pudo dormir. Repitió mentalmente su tono de voz, la ausencia de juicio, el valor natural de su voz. Se encontró revisando las cámaras de seguridad, observándola cerrar el carro de la limpieza, con movimientos lentos y deliberados,
como alguien que lleva un peso invisible. A la mañana siguiente, cuando ella regresó, lo encontró esperando en la sala de terapia. «Yo me encargaré de los espejos», dijo sin preámbulos. Ella sonrió levemente y dejó sus cosas. «¿Piensa despedirme por ser sincera?» «He despedido a gente por menos», respondió él, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. «Usted sigue aquí». Ella ya le entregó una toalla. «Bien, se le ha pasado un punto». Por primera vez desde el atentado contra su vida, alguien le había entregado algo sin miedo ni cálculos. A la semana siguiente, ella pasó a formar parte de su rutina, aunque ninguno de los dos lo admitió en voz alta. Llegaba antes del amanecer, preparaba el café como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, y dejaba una nota en la bandeja con una letra cuidada. «Buenos días, el mundo sigue aquí». Él la leía 2 veces al día. Los terapeutas que aún acudían de vez en cuando notaron el cambio. Se mantenía de pie más tiempo, agarrándose a las barras con manos más firmes. Uno le preguntó si quería compañía durante el almuerzo. Él negó con la cabeza, pensando en la chica que tarareaba en algún lugar del pasillo. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el Atlántico, Dominic se dirigió en silla de ruedas a la terraza de piedra y observó cómo las olas rompían contra las rocas. El aire salado le escocía en los pulmones, pero se sentía real. Sofía salió con una cesta de ropa blanca y se sorprendió al encontrarlo allí. Dudó. «Señor, debería estar dentro. El viento es frío», él dijo en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. «Es la primera vez que lo siento en años». La brisa le enredaba el pelo. Ella sonrió levemente. «Eres raro, ¿lo sabes? Los hombres como tú no sienten el clima. Quizás por eso los hombres como yo pierden el contacto con la realidad», respondió él, con un tono de voz que denotaba algo parecido al humor. Entonces ella lo miró de otra manera, no como un jefe al que temer, sino como un hombre que intentaba encontrar su lugar en un cuerpo que lo había traicionado. Antes de volver al interior, ella dijo por encima del hombro: «Si alguna vez necesitas ayuda para levantarte, solo tienes que pedirla». Él no respondió, pero más tarde esa noche, cuando su espalda se bloqueó en mitad de la sesión, dejándolo inmovilizado y temblando, recordó sus palabras. A la mañana siguiente, ella lo encontró desplomado cerca de las barras, sudando de dolor y frustración. Sin dudarlo, se arrodilló, deslizó su brazo bajo el de él y dijo con firmeza: «Vamos, no dejes que el suelo gane». Juntos lograron ponerlo de pie, ambos respirando con dificultad. Él susurró entre dientes: «No tienes por qué ayudarme». Ella sonrió sin aliento. «Quizás sí». Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Sus reflejos temblaban en el espejo. Un hombre forjado en acero y cicatrices, y una chica hecha de valentía silenciosa. Él la miró y pensó que quizá el destino no la había enviado para limpiar su casa, sino para recordarle que aún era posible vivir en ella. Y por primera vez en 3 años, Dominic Santoro sintió algo más que rabia. Sintió esperanza. La tormenta llegó sin previo aviso, con densas nubes grises que se tragaban el horizonte, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las paredes de piedra de la finca Santoro. El viento aullaba a través de la vieja estructura, haciendo vibrar las ventanas y haciendo que la antigua casa gemiera como si recordara tiempos más oscuros. Sofía se había quedado hasta tarde, terminando sus rondas, porque el puente que llevaba al pueblo estaba cerrado debido a las inundaciones. El resto del personal, el poco que había, se había marchado hacía horas, dejando solo a ella y a Dominic dentro de la enorme mansión que parecía menos un hogar y más una fortaleza construida para mantener el mundo fuera. Un relámpago iluminó su reflejo en las altas ventanas, con un cubo en la mano y el pelo húmedo por la humedad que se filtraba por las grietas. Susurró para sí misma: «Supongo que esta noche me quedaré aquí». Dominic oyó su voz resonar en el pasillo de mármol y apareció en la puerta de la sala de rehabilitación, apoyándose pesadamente en su bastón. Llevaba la camisa desabrochada en el cuello, dejando al descubierto el borde de la cicatriz que le recorría el pecho, un recuerdo de la noche en que alguien había intentado acabar con él. «No hay electricidad en la mitad del condado»,
dijo en voz baja, con ese tono áspero que le daba el haber pasado años dando órdenes que debían obedecerse sin preguntas. Puedes usar la habitación de invitados. Sofía negó con la cabeza. Me quedaré en el sofá. No quiero... No era una petición, la interrumpió, pero su tono no era duro, solo definitivo. Ella asintió, comprendiendo que discutir con Dominic Santoro era como discutir con la marea. Él volvió a su banco de terapia, pero ella notó lo pálido que estaba, cómo le temblaba la mano al alcanzar las barras paralelas. A pesar del frío, el sudor le perlaba la frente. Deberías descansar, dijo ella en voz baja, dejando el cubo en el suelo. Él la ignoró y se agarró a los raíles metálicos con el orgullo obstinado que le había permitido construir un imperio y sobrevivir a la traición. Descanso demasiado. Necesito sentir algo. El trueno fuera retumbó tan fuerte que las ventanas temblaron. Intentó dar un paso, pero el suelo estaba resbaladizo por un pequeño charco de agua de lluvia que se había filtrado a través del viejo marco de la puerta. Su muleta resbaló. Sofía se lanzó hacia adelante justo cuando él caía, y al segundo siguiente ambos estaban en el suelo, con el peso de él dejándola sin aliento. Olía a lluvia y cuero, y el débil aroma de una colonia cara mezclado con dolor. Ella le presionó la mano contra el hombro. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella, con la respiración entrecortada y desigual. Se cae con más fuerza que su reputación, señor Santoro, susurró ella, tratando desesperadamente de no reírse a pesar de lo absurdo de la situación. Por un instante, las comisuras de sus labios se crisparon. Luego se echó a reír, un sonido áspero e incrédulo que resonó en la habitación vacía como algo olvidado que finalmente se recordaba. La tormenta rugía afuera, pero dentro, el aire estaba extrañamente tranquilo. Se dio cuenta de que ella todavía lo estaba sujetando, sus cuerpos enredados torpemente en el frío suelo, su pecho elevándose contra el de ella con cada respiración entrecortada. «Ya puedes soltarme», dijo, pero su voz sonó más suave de lo que pretendía. Ella parpadeó, recuperando la conciencia. Claro, lo siento». Se incorporó y luego le ayudó a sentarse, con manos firmes y sin miedo. Su rodilla sangraba por la caída, un color carmesí contra la piel pálida. Sin pensarlo, arrancó un trozo de su paño de limpieza, lo mojó en la palangana cercana y se arrodilló para limpiar el corte. Su tacto era suave pero eficaz. «He hecho esto para mi hermano cuando jugaba al fútbol», dijo concentrada en la tarea. «Aprendes a no ser aprensivo». «No eres aprensiva», observó él, fijándose en su concentración. «No tengo tiempo para ser aprensiva», respondió ella con sencillez. «Las personas como yo no tenemos ese lujo». Él miró su perfil, la determinación en su rostro, la forma en que hablaba sin autocompasión ni artificios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había tratado así? Sin adoración, sin miedo, sin expectativas. Quizás nunca. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola fijamente. «¿Qué? Eres diferente de lo que pensaba», dijo él. «¿Cómo diferente?». Él dudó. «Me miras como si solo fuera un hombre que ha caído. No como si fuera... ¿Peligroso?», terminó ella en voz baja. «Quizás lo seas, pero ahora mismo también estás sangrando, y eso es lo que importa». Algo cambió en su pecho. Una grieta en la armadura que había llevado durante tanto tiempo que se había fusionado con su piel. Cuando terminó de limpiar la herida, se sentó sobre sus talones. «Deberías estar bien, a menos que, en secreto, estés hecho de cristal». Él sonrió levemente. «Mi cuerpo quizás, mi orgullo, sin duda». La luz volvió a parpadear, sumiendo la habitación en la penumbra. El viento gemía a través de las grietas de las viejas paredes de piedra. «Deberías comer algo», dijo ella, levantándose y ofreciéndole la mano. Él negó con la cabeza. «No tengo hambre». «Mientes», respondió ella. «Los hombres poderosos mienten sobre estar bien, igual que los pobres mienten sobre ser felices». Eso le hizo reír de nuevo, esta vez más profundamente, sorprendido por su franqueza. «Está bien», dijo, aceptando su mano. «Guíame». Terminaron en la cocina,
sentados uno frente al otro en la vieja mesa de madera mientras la tormenta rugía afuera. Sofía calentó las sobras de pasta en el microondas y le deslizó el plato. Él dudó antes de dar un bocado, como si redescubriera el acto de comer en compañía. Ella se sirvió café, observándolo con el rabillo del ojo. ¿Qué te pasó?, preguntó finalmente, con voz suave pero directa. El accidente, dijo él secamente. Mi coche se salió de la carretera. Tuve suerte. Ella ladeó la cabeza. ¿A esto le llamas suerte? Él se encogió de hombros, un gesto que tenía mucho peso. Algunas personas no salieron con vida. ¿Y tú?, preguntó él, devolviéndole la pregunta con la precisión de alguien acostumbrado a los interrogatorios. ¿Cómo es que una chica como tú acaba limpiando propiedades para hombres como yo? Ella bajó la mirada y removió lentamente su café. Cuando la gente me mira, ve mi tamaño antes de escuchar mis palabras. Es difícil conseguir un trabajo cuando todos los entrevistadores se fijan en tu cuerpo antes que en tu currículum. Al menos limpiar es un trabajo honesto. Nadie espera que seas perfecta cuando eres invisible. La estudió como solía estudiar las amenazas, buscando la verdad entre líneas, leyendo lo que no se decía en voz alta. Has pasado por muchas cosas, ¿verdad?, dijo en voz baja. Todo el mundo las ha pasado, respondió ella, solo que yo no las escondo detrás de muros de piedra. Durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio, solo roto por los truenos que retumbaban al otro lado del Atlántico. Entonces él dijo, con una voz apenas superior a un susurro, la mayoría de los días no siento nada por debajo de la cintura. Los médicos dicen que algunos nervios podrían recuperarse, pero probablemente no todos. Me despierto cada mañana fingiendo que no importa, pero sí me importa. Ella levantó la vista, sorprendida por la confesión. Él continuó, con la mirada fija en su plato. He construido mi vida sobre el control. Ahora ni siquiera puedo controlar mi propio cuerpo. Ella asintió lentamente. Así que los dos estamos rotos, dijo en voz baja. Quizás, respondió él, o quizás solo somos formas diferentes de estar completos. Esa frase quedó suspendida entre ellos, delicada como un suspiro. La lluvia amainó, convirtiéndose en un ritmo constante como un latido contra el cristal. Ella sonrió levemente. Probablemente debería comprobar las ventanas antes de que se inunde toda la casa. Él la vio marcharse, su silueta enmarcada por la luz de las velas que Rocco había encendido por todo el pasillo, y por primera vez en años, el silencio no le pareció un castigo. Le pareció una posibilidad. Más tarde esa noche, cuando yacía en la cama escuchando cómo la tormenta se desvanecía, aún podía oír su risa resonando por los pasillos, mezclándose con el sonido del mar y llenando espacios que creía vacíos para siempre. Era absurdo lo vivo que le hacía sentir. Susurró en la oscuridad, tal vez para ella, tal vez para sí mismo. Usted cae más fuerte que su reputación, señor Santoro. Y por una vez, no le importó en absoluto la caída. La luz de la mañana se colaba por las ventanas como el perdón tras una larga noche de tormenta. La lluvia había pasado, dejando tras de sí el aroma de la sal y la renovación. Dominic se sentó en la sala de rehabilitación antes de lo habitual, mirando las barras paralelas como a un enemigo al que estaba aprendiendo a respetar. Sus músculos aún le dolían por la caída, por los años de obligar a su cuerpo a obedecer órdenes que ya no entendía. Sin embargo, algo dentro de él se sentía diferente de esa mañana. No roto, no entumecido, solo consciente. Cuando Sofía entró con una bandeja con café y algo que parecía sospechosamente una tostada, lo encontró ya agarrado a las barras, intentando ponerse de pie. Dejó la bandeja rápidamente. Deberías esperarme. No puedo esperar eternamente, respondió él con la voz ronca por el esfuerzo. Ella cruzó la habitación con pasos suaves sobre la piedra y ajustó la correa de seguridad alrededor de su torso con eficiencia y destreza. Él hizo un gesto de dolor cuando ella la apretó. Respira, le dijo ella con suavidad. El cuerpo escucha mejor cuando sabe que está a salvo. Él soltó una pequeña risa forzada. ¿Eso es lo que te dices a ti misma también? Ella sonrió sin responder, con las manos firmes y seguras.
Él agarró las barras con más fuerza, los nudillos blanqueándose mientras empujaba hacia arriba, 1 centímetro, luego 2. Por primera vez desde la noche en que todo cambió, se puso completamente erguido, no con firmeza, ni con elegancia, pero de pie. Ella se acercó instintivamente, con una mano cerca de su cintura, lista para cogerlo si se caía. Él contuvo el aliento, el dolor le recorrió la columna vertebral como un rayo a través del metal. Es demasiado, dijo ella, con preocupación reflejada en su rostro. Un movimiento demasiado grande, demasiado grande. Él esbozó una sonrisa temblorosa a pesar del dolor. Entonces quizá solo necesite sentarme y hacerlo. Sofía se quedó sin aliento, sorprendida por la frase. Luego, cuando él hizo una mueca y se sentó de nuevo en el banco de terapia, se dio cuenta. Se refería a la pelota de equilibrio, el gran rodillo de espuma que utilizaba para estabilizar la espalda durante los ejercicios. No estaba siendo grosero, intentaba bromear a pesar del dolor. Por un momento, lo absurdo de todo aquello, ese hombre temido con titanio en la columna vertebral, haciendo metáforas incómodas en una lujosa sala de rehabilitación, fue demasiado. Ella se echó a reír, con una risa genuina y espontánea. Él la miró como un hombre que ve la luz del sol después de meses bajo tierra. ¿Qué? Preguntó, pero sus ojos reflejaban diversión. ¿Esa es tu cita motivadora ahora? Bromeó ella, sin dejar de reír. Demasiado grande, solo siéntate encima y hazlo. Él se rió débilmente. Quizás la imprima en un póster, inspiraré a millones de personas. O traumatizarlos, dijo ella, secándose las lágrimas de los ojos. Entonces él sonrió abiertamente, con una sonrisa que no necesitaba público, que existía simplemente porque quería existir. Permanecieron así durante un rato, dos personas compartiendo oxígeno y una alegría incómoda en una habitación que solo había conocido el silencio y la lucha. Más tarde ese mismo día, cuando ella volvió para seguir limpiando, él le pidió que se quedara durante su siguiente sesión. El terapeuta ha cancelado, explicó, aunque ambos sabían que él lo había echado a propósito. Tienes manos firmes, lo harás bien. No estoy preparada para esto, protestó ella. Yo te enseñaré, respondió él simplemente, y la forma en que lo dijo no dejaba lugar a discusión, así que ella se quedó. Aprendió a colocarle la ortesis correctamente, a medir sus pasos entre las barras, a recordarle cuándo respirar a través del dolor que le pintaba la cara de blanco. Se convirtió en un ritual. Ella contaba en voz baja. Él se concentraba en su voz como si fuera lo único que lo anclaba al presente. Cuando le temblaban las piernas, ella lo estabilizaba con una mano en el hombro. Cuando la frustración lo golpeaba como una ola, ella le decía con calma, «Has enfrentado cosas peores que la gravedad». Una tarde, él tropezó y se agarró a su brazo para no caerse. Sus cuerpos chocaron, el pecho de él contra el hombro de ella, las manos de ella agarrándole instintivamente la cintura para mantener el equilibrio. Durante una fracción de segundo, ninguno de los dos se movió. La mano de él le agarraba el hombro, el corazón de ella latía con fuerza contra sus costillas. El aire entre ellos se espesó con la proximidad y algo indescriptible. ¿Estás bien?, le preguntó ella con una voz apenas audible. He olvidado lo que se siente estar bien, le susurró él, aún recuperando el aliento. Ella no se apartó. Puedes volver a sentir, Dominic. Era la primera vez que ella le llamaba por su nombre de pila. Él la miró a los ojos, en los que se reflejaba algo, miedo tal vez, o nostalgia, o ambos sentimientos entremezclados. Lo haces parecer sencillo, murmuró él. No lo es, dijo ella con sinceridad, pero vale la pena. Esa noche, ella se quedó más tarde de lo habitual, ayudándole a estirar los músculos que habían olvidado cómo relajarse. Él se tumbó en la colchoneta y ella se arrodilló a su lado, contando sus lentas respiraciones. La habitación estaba en penumbra. Solo una lámpara iluminaba con su luz dorada las paredes de piedra gris. ¿Por qué me ayudas?, preguntó él de repente, rompiendo el cómodo silencio. Porque sigues intentándolo, respondió ella sin dudar. La mayoría de la gente se rinde cuando la vida se vuelve difícil. Tú no. Él giró la cabeza para mirarla. ¿Y tú? He tenido una vida difícil.
dijo ella con una sonrisa irónica. Es lo que me mantiene con los pies en la tierra. Él se rió en voz baja, con un sonido más suave ahora. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? A alguien que sintiera lástima por mí, dijo él. La lástima no cura, respondió ella. Solo la honestidad lo hace. Sus palabras le llegaron como una verdad que había olvidado que existía. Cerró los ojos y respiró más profundamente, guiado por la voz de ella contando. Inspiraba y expiraba. Inspira y expira. Por primera vez desde el atentado contra su vida, sintió que se le despejaba el pecho. A la mañana siguiente, Sofía encontró una nota en el carro de la limpieza. Con una letra cuidada y controlada, decía, no tienes que esconderte de mí. Dobló la nota con cuidado y se la guardó en el bolsillo, con el corazón latiendo más rápido de lo que la lógica permitía. Los días siguientes se difuminaron en un ritmo de tranquila compañía. Él practicaba caminar, ella cronometraba sus pasos. Compartían chistes que no eran especialmente graciosos, pero que les hacían reír a ambos de todos modos. Cada vez que él se mantenía de pie más tiempo, ella aplaudía suavemente. Cada vez que él tropezaba, ella decía, ¿y qué? El suelo está ahí para sujetarte. Y cada vez que él la miraba, el aire de la habitación cambiaba de forma. Una tarde, tras otra larga sesión, Dominic se dejó caer en el banco, agotado. La camiseta se le pegaba a la espalda y el sudor trazaba las cicatrices de su columna vertebral. Sofía le entregó una toalla. Hoy lo has hecho mejor. Define mejor, dijo él entre respiraciones. No has maldecido ni una sola vez, bromeó ella. Eso es un progreso. Él la miró, sus ojos oscuros captando la luz ámbar. Me haces querer seguir intentándolo. Se le hizo un nudo en la garganta. De eso se trata. El silencio se prolongó, cómodo, frágil y dolorosamente nuevo. Él lo rompió con una media sonrisa. Demasiado grande. Solo siéntate y hazlo, repitió, repitiendo deliberadamente la frase que una vez la había hecho reír. Esta vez, las palabras sonaron diferentes. No se referían a la terapia ni al dolor, sino al valor, a elegir vivir a pesar de todo. Ella negó con la cabeza, sonriendo a pesar suyo. Eso nunca dejará de sonar mal, ¿sabes? Quizá por eso se queda grabado, respondió él en voz baja, porque la verdad nunca suena educada. Esa noche, cuando salió de la mansión, miró atrás una vez a través del arco de piedra. Dominic estaba junto a la ventana, erguido e inestable, pero de pie. El océano detrás de él captaba los últimos rayos del sol, pintando su silueta de oro. Sofía susurró para sí misma, está aprendiendo a ponerse de pie de nuevo. No se dio cuenta de que ella también estaba aprendiendo, a creer en algo que se suponía que no iba a suceder, en alguien que se suponía que era inalcanzable. Y en algún lugar profundo dentro de Dominic Santoro, un susurro resonaba que sobreviviría a las paredes de esa habitación. Demasiado grande, murmuró de nuevo, sonriendo levemente para sí mismo. Hazlo de todos modos. La mansión se sentía diferente esa noche, más tranquila, más íntima, como si las propias paredes de piedra contuvieran la respiración. Dominic le había pedido a Sofía que se quedara a cenar, diciendo que era un agradecimiento por ayudarlo a caminar de nuevo. Ella casi dijo que no, temerosa de lo que la gente pudiera pensar, temerosa de cruzar líneas que no debían cruzarse. Pero había algo en sus dos ojos, no una exigencia, sino una petición sincera, que hacía imposible negarse. Cuando entró en el comedor, la larga mesa que normalmente parecía un consejo de guerra se había reducido a algo sorprendentemente sencillo. Una caja de pizza, aún caliente. 2 platos. Velas titilando en botellas de vino vacías, sin cristal, sin plata. Solo una sencillez honesta. Dominic Santoro, el hombre que en otro tiempo había organizado reuniones en las que se decidían fortunas y se acababan vidas, estaba sentado a la cabecera de la mesa, descalzo, vestido con una sencilla camisa negra, con el aspecto de alguien que intenta recordar cómo ser humano. Ella dudó en el umbral. ¿De verdad has pedido pizza? Él asintió, con una expresión casi avergonzada.
No sabía que comen juntas las personas normales. Esto me parecía seguro. Ella se rió suavemente y entró. Creo que la seguridad es subjetiva en tu mundo. Él le sirvió agua con gas como si fuera el mejor champán, con movimientos deliberados y cuidadosos. Durante un rato, comieron en un cómodo silencio, con el sonido del océano rompiendo débilmente fuera de las puertas abiertas de la terraza. Luego, dejando su porción, dijo, solía pensar que el poder podía comprar la paz. Resulta que solo alquila el silencio. Sofía lo miró atentamente. Sus manos eran fuertes pero tenían cicatrices, y sus ojos reflejaban un cansancio que no correspondía a un hombre de su edad. Ya no pareces alguien que disfruta del silencio, observó ella. Él la miró a los ojos. No desde que empezaste a tararear por la casa. Ella sonrió, y un ligero rubor tiñó sus mejillas. Es solo una costumbre. Mi madre solía decir que cantar aleja el miedo. Funciona, dijo él simplemente. La luz de las velas suavizaba todo, su expresión, su voz, el corazón cauteloso que mantenía encerrado tras muros de piedra y consecuencias. Ella preguntó en voz baja, ¿cómo es ser tú? Él pensó durante un largo rato antes de responder, mientras sus dedos trazaban dibujos en la mesa. Solitario, el mundo te repite constantemente que eres poderoso hasta que empiezas a sentirte culpable por ser humano. El accidente lo empeoró. Todo el mundo quería la historia del regreso, no la verdad. Hizo una pausa y luego continuó, bajando la voz. No soy el mismo. Mi cuerpo funciona de manera diferente. Ni siquiera sé si podré volver a estar con alguien. Físicamente. Sofía frunció el ceño. ¿Quieres decir? Él asintió con la cabeza, y la confesión quedó flotando en el aire. Ella se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme. ¿Crees que el amor tiene que ver con el rendimiento, pero quizá tenga que ver con la presencia? Él parpadeó, sorprendido por su franqueza. Ella dejó su porción y continuó. A veces me pregunto si alguien me querrá alguna vez. La gente se fija en mi cuerpo antes de escuchar mis palabras. Creen que la suavidad es sinónimo de debilidad, que el tamaño dice algo sobre el valor. Tú te escondes detrás del poder. Yo me escondo detrás del ruido, pero tal vez los dos solo tengamos miedo de que nos vean. A Dominic se le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en años, alguien había atravesado su coraza, había visto más allá de su reputación y había descubierto al hombre que había debajo. Se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya con delicadeza. Sofía, susurró, y su nombre sonó diferente en su voz, casi reverente. Ella no se apartó. La electricidad entre ellos era silenciosa, pero innegable. Él la miró como un hombre que se ahoga mira el aire, como si temiera moverse por miedo a que todo desapareciera. Una vez dijiste que todo el mundo cae, murmuró. ¿Y si esto es mi caída? Entonces cae, dijo ella suavemente, pero asegúrate de que sea hacia adelante. Él se rió, pero su voz temblaba con algo más profundo que el humor. Se quedaron sentados así durante lo que parecieron horas, la tormenta del mundo exterior sustituida por una frágil y sagrada calma. Finalmente, ella preguntó, «Dime algo verdadero». Él dudó y luego dijo en voz baja, «Estoy aterrorizado». ¿De qué? De tocar a alguien y no sentir lo suficiente, de que me toquen y me compadezcan. Ella le apretó la mano. «Entonces hagamos que no sea así». Cuando ella se levantó y rodeó la mesa, él permaneció completamente inmóvil, apenas respirando. Sus pasos eran lentos, deliberados. Se arrodilló junto a su silla para que sus ojos quedaran a la misma altura. «No tienes que demostrar nada, Dominic. Solo estar aquí». Ella le acarició la cara con la mano, rozándole con el pulgar la incipiente barba que le cubría la mandíbula. Él cerró los ojos instintivamente, inclinándose hacia su caricia como un hombre que recuerda lo que es sentir calor. No era la lujuria lo que llenaba la habitación, era el reconocimiento. Él le tomó la mano y la apretó contra su pecho. ¿Lo sientes? Todavía funciona. Sofía sonrió, con lágrimas en los ojos, pero sin derramarlas. Entonces, eso es lo único que importa. Él se movió primero, acortando la distancia entre ellos,
rozando sus labios con los suyos, tentativamente, como si pidiera permiso con cada respiración. Ella respondió profundizando el beso, lento y sincero, temblando por el peso de la vulnerabilidad que finalmente compartían. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, no por la pasión, sino por la simple gravedad de dejar entrar a alguien. No sé cómo hacer esto, le susurró él contra la frente. Yo tampoco, respondió ella. Así que aprendamos juntos. Pasaron esa noche no como jefe y empleada, no como poderoso e impotente, sino como dos personas que redescubrían lo que significaba el contacto físico cuando se daba libremente. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de la lluvia que volvía a caer fuera, cuyo suave ritmo se sincronizaba con sus corazones. Cuando él la besó de nuevo, no fue con desesperación. Fue suave, deliberado, como aprender a caminar, paso a paso con cuidado. Sus manos se movían con delicadeza, las de ella con confianza. Exploraron la distancia entre el miedo y la ternura hasta que desapareció por completo. Más tarde, mientras yacían en el lecho, ninguno de los dos habló. El aire estaba impregnado de algo sagrado. Él miró al techo, con la cabeza de ella descansando sobre su pecho, sintiendo el débil latido de la vida bajo su piel, prueba de que, a pesar de todo, todavía estaba vivo. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente, con una voz apenas audible. Ella negó con la cabeza contra él. No, creo que esto siempre iba a suceder. Quizás el universo se cansó de esperar a que te levantaras. Él sonrió en la oscuridad, cerrando los ojos. Quizás te envió para asegurarse de que lo hiciera. Antes de que el sueño los venciera, ella susurró en el silencio. Gracias por dejarme verte. Su respuesta fue un suave suspiro contra su cabello. Gracias por verme. Y en algún lugar más allá de las paredes, más allá del océano, el mundo seguía girando, sin saber que un hombre que pensaba que estaba roto y una mujer que pensaba que era demasiado, acababan de reescribir lo que significaba la plenitud. La mañana siguiente fue increíblemente tranquila, como si el mundo contuviera la respiración antes de la tormenta. Dominic se despertó primero, con la luz del sol entrando a raudales por las pesadas cortinas en finas líneas doradas. Sofía dormía a su lado, con la respiración suave y uniforme, y el rostro tan tranquilo que le oprimía el pecho. Por primera vez en años, sintió algo sencillo y poco común: paz. Extendió la mano para tocarle el pelo, pero se detuvo a mitad de camino, temeroso de romper el momento, temeroso de que ese movimiento destrozara lo frágil que habían construido en la oscuridad. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el Atlántico y la casa parecía exhalar. Pero la paz nunca dura mucho para hombres como él. Al mediodía, el susurro del desastre ya había comenzado. Rocco apareció en la puerta, con el rostro sombrío. Jefe, tenemos un problema. Dominic se incorporó con cuidado y buscó su camisa. ¿Qué tipo de problema? Violación de la seguridad. Alguien accedió al sistema de vigilancia hace 3 noches. Copiaron las imágenes de la sala de rehabilitación. A Dominic se le heló la sangre. ¿Qué imágenes? Rocco apretó la mandíbula. Tú y la chica se han filtrado, ya se están difundiendo por internet. Por un momento, el mundo se tambaleó. Sofía se movió a su lado, todavía medio dormida, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. La mente de Dominic volvió rápidamente a aquella noche. Las risas, los torpes ánimos sobre la pelota de equilibrio, la forma en que su voz había llenado la habitación de luz. Y ahora, fuera de contexto, aquellas palabras sonarían completamente diferentes. ¿Quién lo ha visto?, preguntó Dominic, con una voz peligrosamente tranquila. Todo el mundo, respondió Rocco. Está en todas partes, en los medios de comunicación, en Internet. Lo están llamando... Dudó. ¿Llamándolo qué? El escándalo Too Big. Dominic se levantó tan rápido que su espalda gritó en señal de protesta, pero lo ignoró. Quítalo, ahora mismo. Lo estamos intentando, jefe, pero es demasiado tarde. Hay cientos de copias. Miles. No tuvo tiempo de procesarlo antes de que su teléfono explotara con notificaciones, mensajes, llamadas.
Alertas de noticias que llegaban como un tsunami de juicios. Su nombre, el nombre de ella, convertidos en clickbait y condenas. Sofía oyó el zumbido y se incorporó, confundida. ¿Dominic? ¿Qué? Entonces su propio teléfono empezó a sonar, y a sonar, y a sonar. Al principio pensó que era un error, una broma cruel, pero cuando abrió Twitter, su mundo se hizo añicos. Su foto, tomada de las cámaras de seguridad, aparecía junto a titulares que le revolvían el estómago. Hombre poderoso pillado con una criada de 19 años. Poder y abuso en los Hamptons. El video solo duraba 20 segundos. Su risa nerviosa sonaba como sumisión. Su susurro, despojado de significado, sonaba como una orden. Podía ver los comentarios incluso antes de leerlos. Ella va detrás de su dinero. Mírala, no me extraña que la mantuviera escondida. Ella lo sedujo para alcanzar la fama. Cada palabra era un corte que la desangraba. Dominic llamó inmediatamente, pero ella no pudo contestar. Su voz se habría quebrado. Le temblaban demasiado las manos. Por la tarde, la noticia había llegado a todas las cadenas importantes. Fuentes anónimas afirmaban que se había producido una conducta indebida. Aparecieron testimonios falsos de personas que nunca habían trabajado en la finca. Sus operaciones se vieron sometidas a un escrutinio inmediato. Cuando finalmente consiguió localizarla por teléfono, su voz temblaba. Están diciendo cosas sobre mí, Dominic. Sobre ti. Ni siquiera puedo salir a la calle. No, dijo él con brusquedad, con una voz tan cortante que podría haber partido una piedra. Quédate ahí, yo lo arreglaré. No puedes, susurró ella. ¿Creen que soy? Se equivocan. No importa, dijo ella con la voz quebrada. La gente cree lo que quiere creer. Se le encogió el pecho con una rabia que no había sentido desde la noche en que alguien intentó matarlo. Ven a casa. No, dijo ella con firmeza. Si vuelvo allí, solo empeorará las cosas. Dirán que me proteges porque eres culpable. Te estoy protegiendo, dijo él. ¿De qué? Preguntó ella con amargura. ¿De la verdad o de las mentiras? Su voz se quebró y él no tuvo ninguna respuesta que pudiera arreglar la situación. Cuando terminó la llamada se quedó mirando el teléfono, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, igual que la noche en que su coche se salió de la carretera. Fuego, metal, traición y ahora su voz desvaneciéndose como el humo. Esa noche, las furgonetas de los medios de comunicación aparcaron frente a su puerta. Los drones sobrevolaban la finca. Los titulares gritaban escándalo y explotación. La agencia de Sofía la despidió, alegando violaciones morales. Su casero le deslizó una notificación de desahucio bajo la puerta debido a perturbaciones mediáticas. Ella empaquetó las pocas cosas que tenía en una mochila y se marchó al amparo de la oscuridad, con la capucha bajada, recorriendo calles que le parecían hostiles y acechantes. Dominic intentó ponerse en contacto con ella de nuevo, pero ella no contestó. Mientras tanto, Rocco estaba de pie en el estudio de Dominic, con los brazos cruzados. Los abogados quieren que hagas una declaración. Niega todo. Di que ella te engañó. La voz de Dominic era fría como el acero en invierno. Ella no hizo nada malo. Jefe, si no te distancias, esto podría destruir todo lo que has construido. Entonces que arda, dijo Dominic en voz baja, con los ojos oscuros y peligrosos. Ya he reconstruido desde las cenizas antes. Rocco dudó y luego asintió con la cabeza, comprendiendo cómo solo alguien que había estado a su lado durante décadas podía hacerlo. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, suave al principio, luego más fuerte. El mundo se había vuelto en su contra antes, rivales, enemigos, fiscales. Pero esto se sentía diferente, porque esta vez alguien inocente se había visto atrapado en el fuego cruzado. Abrió su ordenador portátil. El video se reprodujo de nuevo, distorsionado y cruel. Las palabras que habían hablado de valentía ahora sonaban extrañas, depredadoras. Lo apagó, disgustado. En algún lugar de Queens, Sofía estaba sentada en el suelo de una habitación de motel barato,
desplazándose por los comentarios que nunca debería haber leído. Cada insulto resonaba como una verdad de la que no podía escapar. No hice nada malo, susurró a la habitación vacía, pero ni siquiera ella se lo creía ya. Su teléfono vibró. Un mensaje de Dominic. No les creas, voy a luchar contra esto. Miró la pantalla, con las lágrimas nublándole la vista. Le respondió, no se puede luchar contra Internet, pero no lo envió. En su lugar, dejó el teléfono boca abajo y lloró en silencio hasta el amanecer. En la mansión, Dominic se sentó junto a la ventana oscura, observando cómo los relámpagos partían el mar en líneas irregulares de fuego blanco. Su reflejo lo miraba fijamente, cansado, furioso y aún en pie. Susurró a la tormenta, una promesa o una amenaza. Arreglaré esto, Sofía. Lo juro. Pero aún no sabía cómo. Solo sabía que quienquiera que hubiera filtrado esas imágenes había cometido el peor error de su vida. Y Dominic Santoro se había labrado su reputación asegurándose de que los errores nunca se repitieran. Pasaron las semanas y el mundo no mostró piedad. El escándalo se extendió como la pólvora, alimentándose de la indignación y las medias verdades, hasta que incluso personas que nunca habían oído hablar de Dominic Santoro tenían una opinión sobre él. Los programas de entrevistas se burlaban del incidente. Los cómicos de los programas nocturnos lo convertían en chistes. Internet no quería la verdad, quería entretenimiento, y nada entretenía tanto como ver caer a los poderosos. Sofía desapareció en el ruido de la ciudad. Encontró trabajo repartiendo comida en Queens, con una gorra calada sobre la cara, el teléfono sonando con pedidos mientras los desconocidos susurraban a sus espaldas. Cada vez que veía su reflejo en el escaparate de una tienda, sentía como si estuviera mirando a alguien a quien el mundo ya había condenado. Hacía semanas que había dejado de responder a las llamadas de Dominic. No por enfado, sino porque cada palabra suya le hacía demasiado daño, le recordaba con demasiada intensidad lo que habían perdido. Una noche, mientras entregaba un pedido a un cliente, vio su propio rostro aparecer en la pantalla de televisión del restaurante. El titular decía, La criada, mensajes filtrados confirman la manipulación. Se le cortó la respiración, se acercó y el horror aumentó al ver capturas de pantalla falsas, mensajes generados por IA en los que ella le suplicaba dinero y lo manipulaba emocionalmente durante su recuperación. La voz del presentador resumaba falsa compasión. Las fuentes afirman que ella se aprovechó del señor Santoro durante su periodo más vulnerable. Sofía se dio la vuelta y salió corriendo mientras empezaba a llover, con la bolsa de reparto empapada y el pecho ardiendo. Se apoyó en una farola y entre lágrimas se susurró a sí misma. Esa no soy yo. Eso no es real. Pero nadie la escuchaba. Mientras tanto, en la mansión de piedra que una vez había sido su refugio, Dominic estaba descubriendo la podredumbre que había dentro de su propio mundo. Habían localizado al hacker. No era un extraño, sino alguien de su círculo más cercano. Cuando Rocco deslizó el informe por su escritorio, las manos de Dominic se enfriaron. La filtración provino de los códigos de acceso de Logan, dijo Rocco en voz baja. Tu asistente vendió las imágenes a la prensa sensacionalista por $50,000. También proporcionó horarios internos y testimonios falsos de empleados. Dominic sintió que apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. Logan, el hombre que había estado con él durante años, que había contratado a Sofía, que había estado en esa misma habitación ofreciéndole consejos. ¿Por qué?, preguntó Dominic con voz mortalmente tranquila. Rocco dudó. Una empresa rival le ofreció un puesto. Dijo que tú estabas acabado de todos modos. Pensó que estaba asegurando su futuro. Durante un largo momento, Dominic no dijo nada. Luego se puso de pie y la silla rozó la piedra con un sonido que parecía un veredicto. Ve a buscarlo, dijo Dominic. Tráelo aquí. Rocco asintió una vez y desapareció. Cuando Logan fue arrastrado al estudio 3 horas más tarde, pálido y sudoroso, no pudo mirar a Dominic a los ojos. Jefe, ¿puedo explicarlo? No, lo interrumpió Dominic, con voz que denotaba firmeza.
Vendiste su nombre por $50,000. Inventaste mentiras que destruyeron la vida de una chica inocente. ¿Para qué? ¿Para un trabajo con gente que te traicionará en cuanto dejes de serles útil? Logan tartamudeó. No pensé. No, no, dijo Dominic. No pensaste en las consecuencias, solo en las ganancias. Se acercó, llenando la habitación con su presencia a pesar de su bastón. Estás acabado, no solo conmigo, con esta ciudad. Si vuelvo a oír tu nombre no será en un tribunal. ¿Lo entiendes? Logan asintió frenéticamente, comprendiendo perfectamente lo que eso significaba. Fuera, dijo Dominic. Después de que Logan fuera escoltado fuera, y Dominic sabía que Rocco se aseguraría de que el mensaje quedara claro, se quedó solo en su estudio, mirando las paredes que de repente le parecían una prisión. Había construido un imperio basado en la lealtad comprada con miedo y dinero. Pero Sofía le había dado algo de forma gratuita y él no había sabido protegerlo. Esa noche, tomó una decisión. Llamó a su abogado de confianza. Cancela la estrategia. Voy a hacer esto público. El abogado entró en pánico. Dominic, te destruirás a ti mismo. Hay una investigación en curso. Tú... Pues que investiguen, le interrumpió Dominic. Pero no voy a permitir que destruyan su nombre. 2 días después, hizo algo que Dominic Santoro nunca había hecho en su vida. Entró en un estudio de noticias, no a través de sombras o intermediarios, sino directamente. La sede de la CNN en Manhattan. Las cámaras disparaban como ráfagas de fuego cuando entró con su bastón, con Rocco como una presencia silenciosa detrás de él. El presentador lo saludó con cautelosa profesionalidad. Señor Santoro, el mundo ha visto el video. Millones de personas creen que usted explotó a una empleada de 19 años. ¿Qué quiere decirles? Dominic miró a la lente de la cámara, su reflejo pequeño dentro de la luz roja de grabación. Han visto 20 segundos de mi vida, dijo, con voz firme y fría como el acero, y han decidido que saben quién soy. Pero lo que vieron fue un momento de risa entre dos personas que aprenden a sobrevivir de nuevo. Vieron a un hombre destrozado por sus enemigos y a una mujer lo suficientemente valiente como para tratarlo como si aún fuera humano. Lo convirtieron en basura porque la bondad no vende. El presentador parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Estás admitiendo que había una relación? Estoy admitiendo que ella me devolvió las ganas de seguir adelante, dijo. Si soy culpable de algo, es de volver a sentirme humano después de años de ser tratado como un arma o un objetivo. El estudio se quedó en silencio. La entrevista se emitió esa noche en todas las cadenas principales y se difundió más rápido que el propio escándalo. Los hashtags pasaron del odio a la reflexión. Human Again fue tendencia en todo el mundo. La gente empezó a hacerse preguntas. ¿Por qué se había editado el video? ¿Quién se benefició de la filtración? ¿Y por qué nadie le había preguntado a Sofía su versión? Por primera vez, la simpatía del público cambió. Sofía vio la entrevista desde un rincón de la cafetería mientras esperaba su siguiente entrega. Le temblaba la mano mientras lo veía hablar, con los ojos enrojecidos y la voz firme. Se tapó la boca, luchando por contener las lágrimas. No me culpó, susurró. El dueño del restaurante la miró. ¿Es tu chico? Sofía negó con la cabeza, pero sonrió levemente entre lágrimas. No, es el hombre que me defendió. De vuelta en los Hamptons, Dominic cerró su teléfono después de que se emitiera la entrevista. Rocco estaba a su lado. Los abogados están furiosos. Dicen que te has vuelto vulnerable. Bien, dijo Dominic en voz baja. Quizás la vulnerabilidad es lo que necesitaba desde el principio. Se volvió hacia Rocco. Encuéntrala. No me importa cuánto tiempo te lleve. Rocco asintió. Ya estoy en ello, jefe. Porque si había algo que Dominic Santoro sabía hacer, era encontrar lo que importaba. Y Sofía Ramírez importaba más que cualquier cosa que él hubiera construido jamás. Al día siguiente, Dominic hizo algo que no había hecho en años. Salió de la mansión él mismo. Sin choferes, sin intermediarios, solo él y Rocco al volante, conduciendo por calles resbaladizas por la lluvia hacia Queens.
Uno de los contactos de Rocco había visto a Sofía repartiendo comida cerca de Roosevelt Avenue. Cuando Dominic se enteró, no lo dudó. El coche se detuvo frente a un pequeño restaurante con la lluvia golpeando el parabrisas. A través del cristal empañado, la vio, con el pelo recogido bajo una gorra, entregando una bolsa a un cliente, con los hombros encorvados por el cansancio. Abrió la puerta y salió, con el bastón en la mano, la lluvia empapándole el abrigo en cuestión de segundos. Cada paso hacia el restaurante le parecía como escalar una montaña. Su cuerpo protestaba y su corazón latía con fuerza. Cuando sonó la campana de la puerta y ella levantó la vista, el mundo se quedó en silencio. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, y la incredulidad se convirtió en algo parecido al miedo. «Dominic», susurró, «no deberías estar aquí». «Tú tampoco», dijo él con voz baja y áspera. «Me dijiste que me levantara. Lo hice, pero no puedo levantarme sin ti». Algunos clientes lo miraron, reconociéndolo por las noticias. Sacaron sus teléfonos. Las cámaras comenzaron a grabar, pero esta vez a Dominic no le importó. Se acercó con la mano temblorosa. «Siento no haberte protegido antes. Tenía miedo de perderlo todo, pero tú lo eras todo para mí». A ella le tembló el labio. «Dominic, ¿nos están grabando?» «Déjalos», dijo él con firmeza. «Grabaron nuestro peor momento. Deja que vean también la verdad». Y allí mismo, en medio del restaurante, con la lluvia golpeando fuera y las cámaras grabando, él le tomó las manos entre las suyas. «Una vez me dijiste que lo real no tiene por qué ser perfecto», dijo. «Por fin lo entiendo». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. «Estás loco». «Probablemente», dijo él, «pero esto también lo está». La multitud estaba ahora en silencio. El sonido de la lluvia y los obturadores de las cámaras se mezclaban en algo que casi parecía presenciar algo sagrado. Sofía lo miró, al hombre que lo tenía todo y lo arriesgó todo para devolverle su nombre. Y en ese momento no le importó quién estuviera mirando. Dio un paso adelante y lo abrazó, y él la sostuvo como si fuera lo único sólido en un mundo que había intentado destruirlos a ambos. La sala estalló en flashes de cámaras, pero lo único que Dominic sentía era su calor, los latidos de su corazón contra su pecho, la prueba de que, después de todo, el mundo no había ganado. El video del restaurante se difundió por todas las plataformas antes de medianoche. Por primera vez desde que comenzó el escándalo, la gente dejó de reír y empezó a escuchar. Las imágenes sin editar mostraban a Dominic Santoro, temido, poderoso, intocable, entrando cojeando en una cafetería empapada por la lluvia, suplicando no con arrogancia o riqueza, sino con vulnerabilidad. «Me dijiste que me levantara de nuevo. Lo hice, pero no puedo levantarme sin ti». La frase se convirtió en el momento más reproducido en TikTok de la noche a la mañana, transformándose en un símbolo de responsabilidad y amor genuino. Millones de personas lo compartieron con comentarios como «Cuando los poderosos reconocen su humanidad» y «Amor que no le importa las cámaras». Internet, que antes los devoraba, comenzó a reconstruirlos, píxel a píxel, con empatía. Sofía se despertó a la mañana siguiente con su teléfono vibrando con miles de mensajes, esta vez no de odio, sino de esperanza. Las mujeres escribieron que ahora le creían, que ellas también habían sido juzgadas erróneamente, que su valentía les daba fuerzas. Se sentó en el borde de la cama del motel y lloró en silencio porque no recordaba la última vez que la gente había hablado de ella con amabilidad. Mientras tanto, el mundo de Dominic era un caos controlado. Rocco informó de que la operación rival detrás de la traición de Logan se había retirado discretamente al darse cuenta de que habían calculado mal. Cuando sus asesores restantes exigieron controlar los daños, Dominic se negó. «No se puede arreglar lo que nunca se rompió», les dijo. «Fuimos humanos. Eso es todo». Luego emitió una declaración final en todos los canales, con sus propias palabras. «La dignidad de una mujer no es un daño colateral para obtener beneficios. Su historia merece ser escuchada. La narración termina aquí». La publicación se hizo viral al instante. Días más tarde, Dominic volvió a Queens,
esta vez a la luz del día. El propietario del restaurante lo recibió con una sonrisa cómplice. Eres el tipo de la lluvia. Dominic sonrió levemente. Culpable. Sofía estaba reponiendo suministros en la trastienda cuando lo vio a través de la puerta de cristal. Dudó un segundo demasiado, pero luego se acercó a él. Ahora parecía más sano, más centrado, todavía apoyado en su bastón, pero ya no derrotado por él. Me has vuelto a encontrar, dijo ella en voz baja. No había terminado de demostrar que tenías razón, respondió él. ¿Sobre qué? Sobre que el amor verdadero no se preocupa por los titulares. Metió la mano en el abrigo y le entregó un documento doblado. ¿Qué es esto?, preguntó ella, desplegándolo con cuidado. Los estatutos de algo nuevo, dijo él. Una fundación. La voy a llamar Real is Enough. Lo real es suficiente. Es para mujeres que han sido avergonzadas, silenciadas o calumniadas con mentiras. Tú la dirigirás. Ella parpadeó, atónita. Dominic, no estoy cualificada para... Estás cualificada para sobrevivir, la interrumpió él con delicadeza. Y eso es más raro que cualquier título. Ella abrió el documento por completo y vio su nombre impreso debajo de directora. Se le hizo un nudo en la garganta. No me debes esto. Te equivocas, dijo él. Tú me enseñaste lo que es la honestidad cuando cuesta todo. Ahora déjame ayudarte a mostrárselo a los demás. Al mes siguiente, lanzaron juntos la fundación. La primera rueda de prensa fue pequeña y se celebró en el mismo restaurante donde se habían reunido. La multitud se desbordó a la acera cuando Sofía se levantó para hablar, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Cuando me quitaron el trabajo me llamaron mentirosa. Cuando me quitaron mi nombre me llamaron escándalo. Pero la verdad es que simplemente no podían creer que alguien como yo mereciera bondad sin condiciones. No estoy aquí para cambiar su opinión. Estoy aquí para ayudar a la próxima chica que sea destrozada por ser auténtica. El aplauso fue abrumador. Dominic se quedó atrás, observándola brillar, con un orgullo silencioso que le calentaba el pecho. Más tarde, un periodista le preguntó si le había perdonado. Ella sonrió suavemente. Él nunca me hizo daño. El mundo sí. Él solo me ayudó a levantarme. Esa cita se difundió más rápido que el escándalo. Apareció en portadas de revistas y se convirtió en murales en Nueva York y Los Ángeles. Real is Enough pasó de ser una pequeña oficina a una red nacional en 6 meses. Becas, terapia, defensa mediática para mujeres cuyas historias se utilizaban como arma en Internet. Dominic volvió a sus operaciones, pero con prioridades diferentes. Se dio el control a personas en las que realmente confiaba y se centró en utilizar sus recursos para proteger en lugar de intimidar. Todos los titulares que antes maldecían su nombre, ahora lo llamaban un hombre que había encontrado la redención no a través del poder, sino a través de la vulnerabilidad. Pero para él nada de eso importaba tanto como las noches en las que él y Sofía se sentaban juntos en el apartamento de ella, encima de la oficina de la fundación, comiendo comida para llevar y riéndose de todo lo que habían sobrevivido. Una noche, ella le preguntó, ¿alguna vez deseas que el escándalo nunca hubiera ocurrido? Él lo pensó detenidamente. Si no hubiera ocurrido, quizás seguiría fingiendo que estaba vivo en lugar de vivir de verdad. Ella se recostó contra su hombro. Entonces quizá no fue un escándalo. Quizá fue un nuevo comienzo. Él sonrió y le acarició la mano con el pulgar. Quizá fue el destino disfrazado de caos. Afuera, la ciudad latía con una vida indiferente. El mundo había seguido adelante, pero ellos no. Habían encontrado algo por lo que valía la pena quedarse quietos. Un año después, el mundo ya no susurraba escándalo cuando pronunciaba sus nombres. En cambio, hablaba de renacimiento, de segundas oportunidades ganadas en lugar de dadas. Real is Enough se había convertido en un movimiento. Murales de Sofía aparecieron en ciudades de todo el país, con su rostro enmarcado por las palabras Real is Enough, pintadas con letras grandes en las paredes de ladrillo. Ella había aceptado una entrevista, una tranquila charla para una importante revista, junto a Dominic, que ahora caminaba con solo un leve recuerdo de su bastón,
más un símbolo que una necesidad. El entrevistador preguntó lo que todos querían saber. Ambos han reconstruido sus vidas, su reputación. ¿Qué ha cambiado? Sofía miró a Dominic antes de responder. Dejamos de intentar ser quienes la gente esperaba que fuéramos. Empezamos a ser quienes necesitábamos ser. Dominic asintió. La redención no es reescribir tu historia, es leerla en voz alta, incluso las partes feas, y no retroceder. El artículo batió récords porque era sincero. Más tarde ese mismo mes, organizaron su primera gala benéfica para jóvenes que habían superado la vergüenza pública. Sofía llevaba un vestido sencillo, sin diamantes, solo ella misma, radiante de verdad. Cuando subió al escenario, Dominic la observaba desde un lado, con un orgullo que le hinchaba silenciosamente el pecho. Ella comenzó sin notas. Una vez dijeron que era demasiado joven, demasiado blanda, demasiado. Dijeron que mi historia había terminado antes de empezar. Pero estoy aquí, no como una víctima, ni como un titular, sino como prueba de que el mundo no puede definirte sin tu consentimiento. La sala estalló en un aplauso que duró varios minutos. Dominic subió al escenario junto a ella y le susurró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Has nacido para esto. Ella sonrió y le susurró. No, hemos renacido para esto. A la mañana siguiente, fragmentos de su discurso se hicieron virales en todo el mundo bajo la etiqueta At the Rebirth. Pero más allá de los titulares, sus vidas se habían vuelto más tranquilas, más plenas. Se habían mudado a una pequeña casa en Malibú, donde las mañanas estaban impregnadas del aire del océano y las tardes, de risas por sus intentos fallidos de cocinar. Dominic ayudaba a personas a reconstruir sus vidas desde cero. Sofía impartía talleres para chicas que aprendían a recuperar su voz. Una tarde, mientras subía la marea, Sofía se sentó en la arena a esbozar ideas para un libro infantil. Dominic se acercó por detrás, con pasos desiguales pero seguros. ¿Escribiendo algo nuevo?, preguntó. Ella asintió. Una historia sobre una niña que aprende que es suficiente incluso cuando la gente le dice lo contrario. Me suena familiar, dijo él, sentándose a su lado. Quizás, bromeó ella, pero esta vez sin escándalos, solo la verdad. Él sonrió, dejando que las olas les mojaran los pies. ¿Sabes? Los hombres siguen escribiendo para preguntarte cómo les ha cambiado tu historia. Dicen que ahora están aprendiendo a escuchar. Ella se volvió hacia él. ¿Y tú? ¿Qué te cambió mi historia? Él lo pensó detenidamente. Me hizo darme cuenta de que nunca estuve paralizado de cintura para abajo. Estaba paralizado desde el corazón. Ella le cogió la mano. Ya no. Él la miró, con la luz del sol reflejándose en sus ojos, y no vio a la criada que había entrado en su mundo años atrás, sino a la mujer que había reconstruido el significado de la fuerza. Esa noche vieron juntos la puesta de sol. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo?, preguntó ella. Él se rió entre dientes. Cada vez que alguien dice las palabras demasiado grande, intento no sonreír. Ella se rió. ¿Quién hubiera pensado que esa frase nos llevaría a estar aquí? El destino, dijo él, con un sentido del humor retorcido. Ella se volvió hacia él. Prométeme algo, lo que sea. Pase lo que pase, seamos sinceros. Él le besó la mano. Siempre. Las estrellas aparecieron sobre ellos, testigos silenciosos. Cuando llegó el amanecer, no parecía un día más, sino la continuación de algo sagrado. Dos personas que habían caído, ardido, y se habían reconstruido a sí mismas en algo más fuerte que el perdón. 2 años después, el mundo había seguido adelante, pero su amor se había profundizado en silencio, lejos de las cámaras. La casa de Malibú se había convertido en su hogar. Sofía se sentó en su escritorio para terminar sus memorias. How real looks like. ¿Cómo es lo real? La fundación prosperaba a nivel internacional, pero hoy sin cámaras, solo aire salado, café y una vida reconstruida a partir de las ruinas. Dominic apareció en la puerta. ¿Lista? Ella levantó la vista y sonrió. Llevo 2 años lista. Afuera las linternas se balanceaban con el viento. Un pequeño grupo de amigos y chicas del programa esperaban. Se habían casado hacía meses
en silencio, en un juzgado. Pero esta noche era la celebración de lo que vino después de los votos, la parte viva del amor. Sofía estaba descalza, vestida con lino. Dominic también estaba descalzo, porque decía que ahora los zapatos le parecían deshonestos. La puesta de sol teñía de oro el océano. Cuando llegaron al centro de la cubierta, ella se volvió hacia él. Hace 2 años éramos memes, ahora míranos. Él se rió entre dientes. Seguimos siendo virales, pero por las razones correctas. Ella le tomó la mano. ¿Piensas en aquella noche? Todos los días, respondió él. No por lo que vio el mundo, sino por lo que sentí. Me miraste como si no estuviera roto. Eso es porque nunca lo estuviste. Solo lo habías olvidado. Él la atrajo hacia sí. ¿Sigue siendo demasiado grande?, preguntó con una sonrisa. Ella se rió entre lágrimas. No, solo lo suficiente como para contener todo lo que amo. Siguieron unos aplausos suaves, de esos que provienen de corazones comprensivos. Horas más tarde, después de que todos se hubieran ido, se sentaron bajo las linternas que brillaban contra el cielo oscuro. Sofía se recostó contra su pecho, observando la marea. Internet cree que nos hizo famosos. Él sonrió. Deja que lo crean. Nosotros sabemos la verdad. ¿Y cuál es? El amor no necesita publicidad. Simplemente sobrevive a todo lo falso. Ella se giró y lo besó, lenta y agradecida. En el interior, su libro estaba abierto, con el cursor parpadeando en la última línea. Más tarde, escribió sin dudar. Intentaron convertirla en un meme. Lo convirtieron a él en un titular. Pero el amor no tiene algoritmo. Simplemente sobrevive a todo lo falso. Pulsó guardar y volvió a la terraza, donde él observaba las estrellas. ¿Cómo es lo real?, murmuró ella. Exactamente así, respondió él. Las olas rompían, el viento traía la sal del océano, el humo de las velas se elevaba. No era un final de cuento de hadas, era mejor, era real, y mientras se abrazaban bajo el cielo tranquilo, el universo que antes parecía cruel, ahora se sentía pequeño y amable. Como si también creyera que la redención era solo otra palabra para el amor que se negaba a morir.